Esta es la hora que el profe Morales tiene destinada para Noel Alejandro Leal y Venezuela. Todo lo que ocurre en ese país tan querido por nosotros y las repercusiones en el mundo, porque hoy todo tiene que ver con todo. Y precisamente para ir desenhebrando esta madeja tan enredada que nos toca vivir, está Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Muy buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, es un poco complejo saber leer y mirar todos los días las noticias. No encontramos una noticia buena ni siquiera buscándola con una lupa. El mundo está cada vez más loco, más revuelto. Por ejemplo, sabemos que la guerrilla tenía en Venezuela un paraíso. Todos terminaban allí, pero la nueva Marquetalia, la Narcotalia o como se la quiera llamar, pero parece que ahora no es más el cielo, porque cayeron ya Márquez ahora, Santrich, Romaña, El Paisa. ¿Qué está pasando? Vamos a colocar todo como cualquier empresa. Una empresa visualiza un escenario, trabaja hacia ese escenario, el escenario grande, el óptimo. Mientras tanto, vas planificando espacios menores. Vas planificando ese tipo de espacios menores con la esperanza siempre de tener el grande. ¿Dónde estaba el grande? El grande es que Petro fuese presidente de Colombia. Listo. El grande se logró. Entonces los escenarios menores cambian su dimensión y su importancia. Vamos a colocar esto para poder entender esta nueva estructura, este nuevo entendimiento de lo que sucede entre lo que es la insurgencia colombiana, que hoy es gobierno. Esto es muy importante entenderlo. Es la insurgencia colombiana la que hoy es gobierno. No porque no sea la FARC, no es porque no sea Iván Márquez, es que es Petro. Va mucho más allá de los tiempos en que Navarro Wolf llegó a senador y el mismo Petro llegó a alcalde. No, es la presidencia. Es mucho más allá del hecho de que distintos comandantes guerrilleros de la FARC alcanzaran el Senado. Siempre queda esa unión de esa insurgencia y la estructura del narcotráfico. Vamos a colocar este ejemplo. Dentro de los comandantes de la FARC que alcanzaron el Senado estaba Santrich. Santrich no pudo ni siquiera sentarse en su curul de senador porque los Estados Unidos detectaron que él mismo estaba haciendo negocios de narcotráfico de manera directa, no a través de terceros. Y tuvo que primero desaparecer, después aparecer en Venezuela y después aparentemente morir. Después tenemos este caso que es lo que pone como una fecha y un juego interesante para terminar de comprender cómo es que se logró la parte más deseada de la empresa, la presidencia de Colombia. Vamos a utilizar dos hombres y dos fechas. Cuando Petro gana la primera vuelta en Colombia, a los 2 días muere Gentil Duarte. Gentil Duarte era el protagonista de los hechos aquellos que habíamos conversado hace mucho tiempo sobre los problemas de las disidencias dentro de las disidencias de la FARC y cómo la muerte de Gentil Duarte había sido técnicamente un acto de utilizar al ejército venezolano como sicario del narcotráfico. Después nos encontramos con esta segunda fecha. Petro gana la segunda vuelta y se hace presidente de Colombia. Y a la semana muere Iván Márquez. Supuestamente muere Iván Márquez. Entonces tenemos este resultado para este nuevo entendimiento. La gran empresa se logró. Y esa gran empresa busca otro esquema para entenderse entre dos aparatos del Foro de Sao Paulo que hoy son gobierno. Dos aparatos que nacieron bajo la estructura general del Foro de Sao Paulo. El chavismo y la estructura del narcoterrorismo colombiano, que fueron partes iniciales dentro de la estructura de nacimiento del Foro de Sao Paulo, y no solo del nacimiento del Foro de Sao Paulo, sino de la estructura ejecutiva del Foro de Sao Paulo, porque debemos recordar que el primer gobierno nacional
tomado para el ejercicio del Foro de Sao Paulo fue el de Venezuela en manos del chavismo. Y en el caso de Petro estamos hablando de un hombre que sus vinculaciones en narcotráfico se remontan hasta el tiempo de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 a solicitud y financiamiento de don Pablo Escobar Gaviria. Entonces, simplemente estamos viendo esa unión, cómo se hace más efectiva. Entonces, las otras necesidades, como el desarrollo de la segunda Marquetalia y cada una de estas partes, quedan allí, quedan en stand-by, porque ahora llega una nueva generación y un nuevo entendimiento del problema. El nuevo entendimiento del problema de inmediato se ha ido manifestando en el hecho de que hay que terminar de volver a abrir la frontera y ya unas declaraciones de Petro esta semana indicando que es necesario que Monómeros, la empresa venezolana de la cual estaba haciendo uso la estructura del interinato, vuelva a manos del gobierno nacional para poder asegurar los insumos de Pequiven hacia Monómeros y poder reactivar el esquema de Monómeros en funciones reales y no lo que hizo lamentablemente el itinerato aquí. La gracia es que esa empresa está bastante mal, pero es una empresa altamente rentable y con una posibilidad de desarrollo increíble. La gracia, como habíamos hablado, que esta estructura del liado y todo este chiste iba a robar, y fueron a robar lo que quedaba allí, pues. Lo que pasa es que quedan mucho, pues son empresas realmente grandes y se podrá volver a activar. Es interesante esas palabras de Petro diciendo de que vuelva la empresa al Estado venezolano, a quien maneja el ejecutivo del Estado venezolano, porque en algún momento se pudo sospechar que se iba a tirar un zarpazo y poderse quedar con la empresa como tal. Pero entienden la necesidad de que la matriz de la empresa Pequiven sea la que siga surtiendo y no quieren generar una brecha y una discusión innecesaria. Bueno, volviendo al punto de, ¿es el refugio de la guerrilla? Es el refugio de la idea de la guerrilla. Los personajes como tales pueden morir o simplemente desaparecer con la idea de que se les declare como muertos, ¿no? Y tenemos ese espacio, tenemos una estructura de esta jefatura guerrillera que no se acopló a los esquemas de paz, no están en el Senado colombiano, como el caso de Timochenko, y que se encontraban en este limbo por supuesto, limbo en el entendimiento de que supuestamente las FARC estaban desmontadas, pero tú seguías siendo el secretario, perteneciendo al secretariado de la FARC. Ahora simplemente no estás. No estabas en el gobierno, no te pacificaste, ya no quedas como disidencia armada. Todo ese liderazgo reconocido por todos ese tipo de personajes como Santrich y Iván Márquez, simplemente ya no están. No pasó nada. Las FARC ya habían sido sacadas de la lista de narcotráfico por la administración Biden, la lista de terroristas por la administración Biden. Es decir, lo que estamos viendo es una normalización de lo que ha venido destruyendo a Colombia por más de 50 años. Sí, sí, sí. ¿Y ahora quién maneja la nueva Marquetalia? ¿No se sabe todavía? Sí, ya lo declararon. Era un lugarteniente de Iván Márquez, no recuerdo el nombre. Es un hombre bastante delgado, fisionómicamente, pero no recuerdo ahorita el nombre. Sí, bueno, pero ya tiene su nuevo jefe, seguro. Sí, tiene su representante y su idea. ¿Por qué? Porque ese negocio está allí, de reserva. Porque si llega a salir algo mal en el manejo de la nave principal, esa reserva tiene que volver a encenderse y tiene que quedar viva. Sí, claro. Ahora también lo tocaste la semana pasada cuando hablabas del BRIC con B alta y el BRIC con B corta de Venezuela. Y los simulacros de guerra que van a ser Rusia, Irán y China en agosto, la edición 2022 de la competencia que llamaron Sniper Frontier. Exacto. La competencia como tal se abre más. La semana pasada hablábamos del primer paso, que era la parte de sniper, de francotiradora, el área de tiro, y lo que sería por primera vez ese tipo de juegos militares en América.
este, cómo el chavismo había hecho ese juego de palabras de BRICS con la B de Brasil a colocar BRICS con la B de Venezuela. Y estos países ahora decidieron ampliar un poco más el espacio de juego, no solo de la estructura de francotiradores, y han decidido hacer todo un despliegue de estructura de juegos de guerra en Venezuela. Como siempre, como hemos definido todo esto, nosotros somos cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente. Y dentro de esas multidimensiones está este espacio donde te muestro poder en tu propio patio, te muestro poder en América. Como hemos dicho en distintas oportunidades, nosotros, el país, pues, el chavismo, en las distintas cosas que ha hecho, ha comprado mucho equipo de defensa antiaérea y logrado mezclar sistemas, radares rusos de última generación junto con baterías S-300 rusas. Eso, eso es tecnología de punta en esquemas antiaéreos. Mucha gente aquí lo califica de chatarra, no entienden lo que significan ese tipo de cosas. Y lamentablemente eso nos pone en un lugar delicado en el entendimiento de lo que fue América y de lo que como América se entendía militarmente hablando. Ya es un escenario que se ha vivido, quizá tuvo un punto por supuesto culminante y muy fuerte cuando la crisis de los misiles cubanos. Este, Hoy nos encontramos en un escenario donde ya Venezuela ha servido de base para visitas del bombardero más grande del mundo, los T-160 rusos. Y Venezuela, en lo que tiene que ver con tecnología militar china, hay que poner muy en cuenta ese tipo de radares de alerta temprana que hoy tienen cada vez más vistosidad en el mundo del comercio armamentístico. Sí, aparte va a estar también, son 10 países más, aparte de Irán, Rusia, China. Estaba viendo que estaban Armenia, Serbia, Uzbekistán, Vietnam y, y las armas que están usando, pistolas Makarov, la K-59, rifles automáticos AK-74 y rifle de francotirador, Sí, donde Vietnam, aquí, Uzbekistán y Rusia reclaman siempre los primeros puestos en todos los eventos. sí. El Ejército Nacional compró en su momento, cuando se hicieron las primeras compras de AK-47, bueno, AK-103 y AK-104, se compraron una serie de fusiles Dragunov, si mal no recuerdo, y pasaron a estar la estructura de francotiradores de nuestras Fuerzas Armadas bajo ese fusil. Bueno, los juegos, y aparte de que los pilotos, los instructores de vuelo siguen en Argentina. Ese es el otro caso. Ahí salimos de lo que son los juegos de guerra a la guerra. Es increíble que los gobiernos de Uruguay y Paraguay estén investigando sobre el avión y en Argentina bien gracias. Es más, todavía siguen queriendo encausar a los diputados que hicieron la denuncia del arribo del avión. Ahí tiene el ejemplo claro de lo que son los gobiernos del Foro de Sao Paulo y los que son los dos o tres gobiernos que quedan en América fuera de la línea del Foro de Sao Paulo, Eh, en América Latina. Duele ver que no entienden o porque evidentemente ellos, el gobierno sabe lo que están haciendo, pero que haya gente que está pasando hambre, que no hay educación, que no hay sistema de salud y siguen defendiendo lo indefendible. No, no me entra en la cabeza cómo puede ser eso. Mira, entra por una lógica que es bastante incómoda de admitir y que a mí me gusta mucho recordarla, porque por lo menos para mí es muy fácil recordarla partiendo del principio de que como Venezuela no tiene ningún tipo de salida electoral, este, venir a
intentar dorarle la píldora a la población y decir que los pueblos son sabios y todo ese tipo de barbaridades ridículas que constantemente se dice en la política, no tienen razón de ser para mí. Yo puedo ser totalmente franco con la realidad de lo que sucede y de cómo funcionan las poblaciones a este tipo de realidades. Lo que piensa la población sobre lo que sucede en los países regularmente no importa para la toma de las decisiones. Es una cosa muy triste, es una gran realidad. Lo que pasa es que ahorita tenemos la oportunidad clara de decir que lo que piensan es simplemente su supervivencia. Entonces, cuando tú tienes un Estado paternalista que fue destruyendo todas las estructuras económicas, donde vas matando todas las libertades, donde secas al individuo, donde lo dejas en una sociedad paria, donde no se entiende, donde no funcionan los estratos naturales de cualquier sociedad, de una nación medianamente enfocada hacia el desarrollo, sino todo esto queda sumido bajo la égida de la estructura gubernamental, y más cuando es una estructura socialista, por supuesto, va buscando absolutamente todo. Menos importa todavía la opinión de la sociedad simplemente queda absolutamente subyugada a ese tipo de decisiones. Entonces, una de las cosas que hacen este tipo de regímenes es mostrar que esa sociedad les pertenece, que esa sociedad no es que tenga independencia o tenga algún tipo de decisión, simplemente les pertenece. Y por lo tanto, cuando el resto de la sociedad pensante, la que busca país, la que quiere salir de esto, voltea y mira el entorno y busca encontrarse con el resto del país, simplemente ese país no está totalmente banalizado, estupidizado y para más, prisionero de la estructura del Estado. Por eso tú vas a encontrar eso. Y la clave, quizá para poder entender qué hacer cuando esa realidad es la que está consumiendo un país, es terminar de comprender lo de siempre. La decisión de esa masa jamás ha importado para la transformación de los países. Siempre las transformaciones de los países dependen de una vanguardia decidida para el acto. Lo mismo pasa como llegamos aquí. La transformación que hoy nosotros vivimos en nuestra sociedad, este proceso de destrucción de cada una de las naciones dentro del marco de este proceso revolucionario socialista, es la decisión de una vanguardia que tomó una decisión frente a un caldo de cultivo viejo. Pues estuviste rato estupidizando la sociedad, llenándola del discurso anti-yanqui, llenándola de resentimiento, llenándola de pendejada. Tomaste la estructura académica, fuiste medrando a través de los medios de comunicación. Y aquella estructura del Foro de Sao Paulo, esa unión de partidos y estructura narcoterrorista, hoy es dueña del continente. Sí, así nomás, así de simple. Exacto. ¿En eso fue la voluntad de la población? No, la voluntad de la población fue el bulto en la decisión de esa vanguardia negativa, una vanguardia que lo que busca es hacer que nuestros países se vuelvan lo que estamos viviendo hoy. No hay manera de colocar en ningún tipo de aspecto positivo en ninguno de los gobiernos que ha tenido protagonismo el Foro de Sao Paulo. No hay forma de darle vuelta a eso. Los mitos de la estructura de Lula, el cuento de hambre cero y cada una de estas cosas, ya está clara totalmente que había sido una publicidad comprada por todas las estructuras de gobierno y oposición de todos nuestros países. Cada una de estas cosas se han ido por el retrete, todo ha sido mentira, pero aún se siguen levantando banderas como si Chávez hubiese hecho algo positivo por Venezuela. ¿Por qué? Porque esa maquinaria tan extraordinaria de publicidad que tiene la izquierda, ese abuso de la necesidad de la población, es muy bien, está muy bien aceptada, es una cosa que funciona. Y por eso, y ahí viene la parte más dura todavía, pretender que sea esa población quien haga o soporte de manera media los cambios necesarios para enfrentar la situación, simplemente no existe. Eso es mentirse. Y mientras en nuestros países exista una estructura de oposición que de buena manera o simplemente por asqueroso colaboracionismo busque insuflar en esa masa una respuesta dentro del marco de la democracia, simplemente están haciendo posible que la estructura de las tiranías constitucionales sean eso, tiranías constitucionales. Sí, eso cuesta mucho ser entendido. Y tenías razón, hablabas del gobierno como papá que da todo, que en realidad no da casi nada, porque si no, no habría tanta hambre en toda América. Pero se Eso, acostumbran a vivir con lo mínimo indispensable sin hacer nada.
Sí. Las sociedades simplemente se van reprimiendo. ¿Por qué? Porque viene todo lo que siempre hemos hablado. Por eso es que hablamos siempre de la importancia del desarrollo del individuo, entendiendo el individuo y ese individuo dentro del marco de una familia que nutre a la sociedad y hace grande una nación. Cuando se rompe eso, cuando tú vas minimizando el individuo, ahora a través de los distintos mecanismos que encontramos en esta globalización, vemos no solo ese minimizar al individuo más allá de la pérdida de sus oportunidades económicas realmente, oportunidades económicas no dependientes del Estado, porque es muy importante entender lo que sucede en Venezuela para lograr comprender este proceso neocomunista. En Venezuela hay una gran burbuja de dinero hoy. Hay un sector del país, que es un 10% del país que está viviendo dentro de esa burbuja de dinero y se ve dinero corriendo. Entonces hay gente emprendiendo, como dicen estas partidas payasos. En realidad no se está produciendo absolutamente nada. Lo único que hay es un espacio para el comercio y como hay mucho dinero en la calle a través de los mecanismos de lavado, se ve un movimiento económico. ¿Eso va en contrario del dogma socialista tradicional? No, el Estado sigue siendo el dueño del dinero. Todo el dinero que corre en realidad no pertenece a la gente. Todo el dinero que corre está en manos de la decisión del Estado de hacer lo que le dé la gana. Todo está bajo trampas. No hay ningún edificio de estos nuevos que se están construyendo en Caracas que pueda mostrar de verdad limpieza en sus documentos y limpieza en los trámites para la aprobación de su construcción. Eso no existe. Por lo tanto, el Estado en cualquier momento te monta un juicio y te quita el edificio. Entonces, cada una de estas cosas están muy bien estructuradas para que siga siendo el aparato de la estructura socialista quien controle cada uno de los pasos que va dando la sociedad que está sumida bajo ese Estado paternalista. Entonces, si a eso bajamos al resto del país que vive fuera de la burbuja, el resto del país que vive fuera de la burbuja busca subsistir. Busca subsistir. Para subsistir te alejas del entendimiento político del país. Simplemente aceptas lo que te da. No queda otra. Sí, no queda otra. Ahora, al comienzo hablábamos de que es el mundo el que está convulsionado. Este viernes asesinaron a Shinzo Abe. Boris Johnson tuvo que dimitir. Está todo muy, muy patas para arriba. Las protestas políticas en Italia avanzan y crecen, las protestas por las leyes, se puede decir, por lo que le están haciendo a la agricultura en Holanda y hasta en Alemania, lo que le están haciendo a la gente en Alemania con respecto al uso de la energía, lo que sucedió esta semana también en Francia, cuando Francia toma el control completo, estatiza la principal empresa de energía francesa. Lo que estamos viendo es realmente complicado, pero vamos a los puntos principales que señalaste y quizá uno que es muy doloroso por la puerta que abre, porque vamos el cuento oficial. El cuento oficial es que un hombre preparó un arma casera y le llegó al ex primer ministro japonés por la espalda y lo asesinó. Estamos hablando de Abe. Abe no es el político tradicional japonés. Este es un hombre con una visión del mundo, una visión muy clara de sus situaciones. Un hombre que entendió y quiso buscar hasta un espacio de comunicación con China y cuando vio que China no quería eso, se le confrontó. ¿Por qué? Porque él entendió hacia dónde estaba yendo Xi Jinping, hacia dónde estaba yendo el Partido Comunista y decidió confrontarlo. Abe hizo extraordinarios nexos con el presidente Trump. Abe demostró una visión de mundo muy especial, una visión de mundo, una visión de gobierno conservador, un gobierno buscando desarrollo serio y estimulando a la nación y levantando banderas importantes del nacionalismo. Al levantar esas banderas tan importantes de lo que significa Japón como nación, se revivieron hasta viejos problemas que existían con las islas que tiene Japón en disputa tanto con China como con Rusia. Todo eso fue calentando un espacio político en su tiempo. Abe tuvo que renunciar por problemas de salud,
pero eso no lo alejó del trabajo político. Y ahorita que se acercaba la campaña para el Senado, él estaba haciendo un gran trabajo levantando las mismas banderas que sostenía cuando era primer ministro de Japón. Adjudicar esta situación al loco que preparó un arma y le disparó, sí, eso va a ser el cuento oficial. Pero aquí, en este momento, en lo que estamos viviendo, bajo la amenaza constante de China contra Taiwán, lo que estamos viviendo con todo lo que está sucediendo en el eje que siempre hemos hablado de este matrimonio que la guerra terminó de blindar de Rusia y China, es un asunto muy, muy delicado. Aunque hubiese estado exento de cualquier trama oculta, pone una tensión y genera un ruido particular dentro de este esquema. Y ese ruido grita con fuerza Taiwán. Entonces, es una situación realmente muy, muy delicada el hecho de que haya sido asesinado ese hombre. Ahora, vámonos a Londres. Aquí hay que separar esto y colocarlo desde un punto muy especial, porque vamos a lo que es Boris Johnson y su camarilla, su estructura más cercana. Y vamos a encontrar una cosa que es muy difícil, que tiene paralelos históricos, donde podemos chocar con mucha gente, pero quiero colocar una serie de ejemplos para poder entender lo que es un comportamiento que fue aceptado y un comportamiento que no es aceptado en nuestro tiempo. La importancia de la forma y el fondo para poder llevar a cada una de este tipo de situaciones. Lo que está poniéndole fin al gobierno de Boris Johnson es su irresponsabilidad personal. Es no entender qué es lo que tú representas como primer ministro de un país, qué es lo que tú representas como político, qué es lo que tú representas como político del Partido Conservador de ese país, qué es lo que tú representas y lo que le debe de sentir la población en ti. Cuando hace bastante más de, ya para 50 años, más de 50 años, cuando Kennedy gobernó, al fallecer, al ser asesinado, Lyndon Johnson se reúne con los periodistas y entre las cosas que le piden a los periodistas, les pido a ustedes que por favor sean igual de cautos y respeten, me tengan a mí el mismo respeto, es decir, hagan silencio sobre lo que ocurre dentro de la Casa Blanca en nuestra vida personal y lo que se hace con respecto a los, como le tenían a Jack, como le tenían a John Fitzgerald Kennedy. ¿Por qué? Porque todos sabemos las aventuras que vivía Kennedy y todos sabemos de las fiestas que hacía Lyndon Johnson en la Casa Blanca. Eso en algún momento debilitó las presidencias de ellos. ¿No? Eran otros tiempos. No existía el internet, no existía el juicio banal de las sociedades y había hasta un poco de cuidar la forma por parte de la estructura. En el caso de Boris Johnson hizo fiestas teniendo al país sometido bajo el cierre por el COVID. Eso simplemente le costó el gobierno, el comportamiento irresponsable de esa persona. Fíjate que estamos citando aquellos comportamientos igual de irresponsables. Pero el comportamiento irresponsable de Boris Johnson ahorita fue absolutamente imperdonable, porque a la sociedad completa la tenías aplastada, encerrada bajo los esquemas del encierro que causó el COVID. En lo particular, el daño hecho es tan increíblemente profundo que estamos hablando de un gobierno que llegó electo con la votación más alta en los 30 y pico de años, 40 y pico de años para un gobierno conservador. Una cosa que rompió récord, ningún partido había obtenido tanto. La tranquilidad que ha podido sobrevivir a tantos embates Boris Johnson en estos últimos meses, después de los escándalos de esta fiesta, ha sido por el gran piso que tienen los conservadores por aquella elección que rompió récords y llevó tantos miembros al Congreso. Es tanto el hecho que muchos nos queremos refugiar en que hay por fin una reacción social por la agenda progresista, por cada una de estas cosas que tanto daño estaban haciendo. Lo cierto es que la factura que se le está pasando en específico a Johnson es por su comportamiento personal. ¿Qué están haciendo estos hombres? ¿Con qué responsabilidad tiene la sociedad de ir aupando
a hombres que ya vienen con un problema que es alto reconocido. En el caso de Boris Johnson, desde sus tiempos como periodista, era un hombre realmente inestable como tal. En sus tiempos como alcalde de Londres fue un hombre increíblemente escandaloso, protagonizó todo tipo de escándalos. Y de repente, por haber tomado una bandera que en su momento es correcta, que es la bandera del Brexit, logra ese triunfo electoral que lo lleva al cargo de primer ministro y ni siquiera acomete el Brexit de verdad. Más bien está todo el Reino Unido bastante golpeado frente a esa realidad porque no se lograron hacer las metas estipuladas, planteadas por el propio equipo de trabajo de Johnson. Pero lo que le está cobrando la población son las fiestas. Entonces, ahí hay que analizar tantas cosas a la vez, desde el comportamiento banal del personaje hasta el comportamiento banal de la misma población. Porque la exigencia no está yendo hacia lo que importa, no está yendo hacia el daño hecho frente a la promesa electoral de verdad que te llevó hacia las posiciones de gobierno, no está yendo hacia donde debería preocuparse una nación frente al problema gigantesco que se está viviendo en el mundo. Es grave esa situación porque nos demuestra que nuestras sociedades y nuestra dirigencia tienen una total desconexión por lo que está sucediendo. Y es como si los gobiernos no estuviesen dentro de las ondas de las estructuras de ese partido, porque el gobierno de Johnson no ha estado para nada dentro de lo que es la estructura del Partido Conservador Británico, y la propia acción de la sociedad, después de que le dio ese voto de confianza tan grande, no encuentra hoy dentro de toda la estructura de los miembros dirigentes del Partido Conservador algo que lo pueda llevar a buen puerto esta legislatura de gobierno. De verdad es un problema que es muy complicado de entender porque deja solo una enseñanza al final. Tenemos una serie de líderes cargados de mediocridad y tenemos una gran carga social llena de una gran cantidad de la población, llena de una banalidad y un infantilismo realmente preocupante. Si la gente empieza a entender de verdad el problema y si por lo menos uno viese dentro de las protestas de este tipo, protestas como lo que está sucediendo en Holanda, que están entendiendo lo que estás haciendo es generarme hambre, lo que estás haciendo es destruir el campo, lo que estás haciendo es hacernos dependientes del extranjero, lo que estás haciendo es someternos a un mañana de comida sintética. Cuando esas protestas tienen ese fondo, cuando esas protestas tienen ese sentido y ese mensaje, sí se entiende lo que sucede. Pero cuando la queja es porque tú hiciste una fiesta, por más que haya sido increíblemente humillante por el hecho de que tenías al resto del país encerrado y que abusaste y que tu persona simplemente no respetó ninguno de los símbolos de lo que debería de ser un primer ministro. El asunto es más grave, por eso la sociedad tiene que entender que el problema que nosotros vivimos es grave. Igual que allá, lo vemos entonces en nuestro continente, lo vemos específicamente en Venezuela, donde pusieron al país a pelear por pollito y papel toalé, no por libertad. Y fueron tantos años de una pelea sin el objetivo real, sin entender a profundidad el problema, que generas países absolutamente desarmados. ¿Cómo es posible que hoy estemos hablando de un Reino Unido en esa situación? Es eso, es esa combinación donde se elevó la mediocridad a la dirigencia de gobierno y una sociedad increíblemente irresponsable. Lo que estaban esperando con el discurso en la dimisión de Boris Johnson es que en algún momento pidiese disculpas por lo que hizo, algo que no pasó. No pasó y quizá pase en un libro cuando lo escriba, porque él sabe mercadearse, ¿no? Es terrible, porque él no va nunca a terminar de aceptar que es eso, que es su comportamiento, que es su pésimo comportamiento como líder. ¿Por qué? Porque es ese asunto de una irresponsabilidad suprema cuando la llevas al propio ejercicio del poder. Tú vienes de un historial de irresponsabilidad y de repente tuviste todo el poder para seguir siendo irresponsable. Eso es muy, muy grave. Lo vemos en nuestras sociedades también, fíjate. Quien en Chile espere algo positivo de Boric es alguien que no tiene cerebro. Quien en Colombia espere algo positivo de Petro es alguien que no tiene cerebro. Vienes de ser un criminal que pactó con Pablo Escobar. Entonces no hay
no hay lógica después en exigirles a este tipo de personajes que no hayan hecho lo correcto. Lo que estaba viendo, por ejemplo, en Argentina pasó lo mismo. Tuvimos una cuarentena larguísima y el presidente de festicholas en la Quinta de Olivos con su esposa y los amigos. ¿Y qué hicieron? Bueno, pagaron un dinero para que se olvidaran de sus fiestas. No se puede cerrar el caso porque hay gente que estuvo en esas fiestas, pero dijeron que trabajaban allí y ellos no iban a pagar. Entonces la causa no se cierra. Creo que el tema es la mentira, porque si tanto Boris Sí. Johnson como Aníbal Fernández, como quien sea, se para frente al pueblo en cadena nacional y dice, me equivoqué, no llega a este extremo. No, es impresionante, por eso tenemos que analizar a los personajes. Aquí han habido las mismas fiestas, el mismo escándalo con un país cerrado y cada una de estas cosas. Lo que pasa es que aquí nada absolutamente, si lo importante no tiene repercusión, lo banal, si lo importante dura 24 horas en un medio de comunicación, lo banal logra llegar a las 48 porque se necesita mantener a la población estupidizada. Este, es grave lo que estamos viviendo en todo sentido en eso, ¿no? Y tiene que ver con eso, una sociedad tan irresponsable que fue ocupando personajes donde la mediocridad es lo único que brilla. ¿Por qué la mediocridad es lo único que brilla? ¿Quiénes están llevando los hilos de nuestros países para llevar a este tipo de personajes a posiciones de decisión? Son cosas que tiene la sociedad de verdad que empezar a preguntarse y a encontrar respuestas. Cuando miras a tu alrededor y ves lo destruido que está tu nación, ves lo bajo que está haciendo tu nombre, cuando te ves más allá de tu frontera y ves a tu nación, ves al resto de las naciones hermanas sufriendo lo mismo. ¿Cómo es posible hoy que Europa esté viviendo esta situación cuando la mediocridad la encuentras en cada uno de sus dirigentes? Es realmente terrible este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces ahí venimos, esa mediocridad, cómo se logró, dónde están los ingredientes políticos, por qué existen estos gobiernos franquistas que se sostienen precisamente entre alianzas entre mediocres para poder generar algún tipo de gobierno, cómo fue que la sociedad se fue depauperando y separándose a sí misma en nichitos. Y tenemos liderazgos de nichos, de espacios, de grupúsculos, no liderazgos para la construcción de una nación, sino liderazgos de defensa de un grupito. Este defiende a la feminacia, este defiende a los gays, este defiende a los perritos, este es animalista, este va buscando, este es vegano, el otro es vegetariano, y entonces se enfrentan. ¿Y el país dónde queda? ¿Dónde queda la responsabilidad de la sociedad para la construcción de una nación y no para la defensa del nicho al cual perteneces? Es grave. Sí, realmente es muy grave. Eh, y volviendo a Venezuela, renovó la cúpula militar don Maduro, pero dejó a sus incondicionales a su lado, ¿no? Sí. Se fueron los que le dijeron, ni siquiera porque le molestaran, los que le dijeron a Maduro, yo quiero ya vacaciones. Toma, vete. Pues. Entonces, Ah, esos son los que cambiaron. cambiaron. Y el resto sigue allí. Padrino López está, ya debe haber roto el récord por mucho, el ministro de Defensa con más años en el cargo. Impresionante. Debemos recordarlo para que la gente tenga noción que cuando Capriles estaba en campaña electoral, él le decía, usted va a ser mi ministro de Defensa, allá por el 2012. Entonces, este chiste militar, que es un chiste vergonzoso en todo sentido, teniendo en cuenta de que el ejército libertador aceptó de venir en una milicia revolucionaria, este, daña muchísimo toda imagen, daña muchísimo la realidad de una noble y hermosa historia y lo convierte en esta estructura que es totalmente funcional dentro del marco de la guerra multidimensional contra Occidente. Entonces, ¿se renovó la cúpula militar? No, simplemente se va estructurando de una manera más clara la guardia pretoriana que sirve para la estructura revolucionaria chavista. Estaba leyendo un artículo muy interesante en un periódico de Miami, a raíz de que Estados Unidos extiende autorización para exportar gas licuado a Venezuela. Y hablaba de lo que había hecho Trump cuando estaba en el gobierno, las sanciones que había puesto, y cómo este gobierno sacaba todo.
La administración Biden está desmantelando todo lo que Trump hizo por hacer de América grande, los números económicos y todo ese fervor en todo sentido. Vamos a alejarnos un momento de Venezuela para sobre precisamente lo que está haciendo la administración Biden hoy levantando, eliminando los aranceles que había puesto la administración Trump contra China. ¿Eso ayuda en algo al proceso inflacionario que está viviendo los Estados Unidos? Es un balde de agua en un incendio realmente enorme, ¿no? Es un incendio tan grande que hoy leíamos datos sobre los bonos del Estado tienen el peor rendimiento de 1865 a la fecha. 1865, el peor rendimiento. Entonces, creer que por una eliminación de aranceles que manda un mensaje psicológico importante, mandó un mensaje psicológico importante en los Estados Unidos cuando se impusieron este tipo de aranceles y se vio la importancia de que los Estados Unidos tuviese la capacidad de mano de obra en su zona de real influencia, en poder generar un concepto de desarrollo dentro de América. Y se mandaron mensajes muy positivos para la economía interna de los Estados Unidos. Hoy todo eso, por supuesto, la administración Biden lo vuelve basura en todos los sentidos. Ahora vamos con lo que son las sanciones. Las sanciones y Venezuela. Estamos hablando de que Venezuela es potencia, reserva mundial de gas. Si no me equivoco, estamos entre los primeros 5 en el mundo como reserva mundial de gas. Venezuela va a importar gas de los Estados Unidos. Porque se levanta esa sanción. Eso, por supuesto, eleva por mucho el precio del gas que se consume en Venezuela. Tendrá el gobierno que de alguna manera subsidiarlo, no va a subirle mucho el precio al gas en sí. Por supuesto, va a haber un aumento, pero el resto volverá a ser subsidiado, generando un gran desbalance, lo cual que permitirá otro tipo de contrabando de extracción y cada una de este tipo de cosas que hemos conversado más de 1000 veces. Lo increíble es que estamos hablando de esta potencia de reserva de gas para el mundo, va a importar gas de los Estados Unidos. Sí, también los líderes del Caribe buscan reanudar el programa para importar crudo de Venezuela. Le están pidiendo a Estados Unidos eliminar sanciones para que Petrocaribe les suministre combustible y no me cabe duda que puede que lo logren. No tengan la más mínima duda. Eso viene próximo, pero para ayer, pues para luego es tarde. Cada uno de estos países que fueron totalmente funcionales dentro del esquema de votos para la OEA, cuando Venezuela necesitaba tener ese espacio dentro de la OEA, toda la estructura del CARICOM y cada uno de estos países que han sido lo suficientemente rastreros y traicioneros como para apoyar a Guyana en sus aspiraciones de eliminarnos cualquier tipo de derecho sobre el Esequibo. Nuevamente van a pedir que se les entregue el petróleo con la esperanza de que vuelvan a condonar la deuda, algo que ya ha sucedido con las deudas adquiridas con Petrocaribe desde el gobierno de Chávez. Sí, el mes pasado los primeros ministros de Bahamas y Antigua y Barbuda urgieron a Estados Unidos a levantar el embargo que Donald Trump impuso muchas rondas de sanciones contra el gobierno venezolano, pero en mayo la administración Biden anunció que levantará alguna de esas medidas punitivas. Algunas que pueden ser casi todas. Sí, y esas le interesan mucho a la administración Biden porque creen que con eso genera un ambiente positivo de diálogo en las Américas. Entonces, es parte de la conseja absurda que le van a dar, o por lo menos con la que van a explicar esa acción. Bueno, entonces que me explique Biden por qué muchos senadores de Estados Unidos le piden extender el estatus de protección temporal para los venezolanos que escapan del chavismo. Mira, el discurso lo tiene fácil, de verdad el discurso lo tiene realmente fácil, porque el cuento es, yo te voy a levantar las sanciones para que tú te sientes a negociar. Es decir, estoy admitiendo que lo que existe en Venezuela no es un gobierno democrático, porque todavía estoy negociando con él que se siente a negociar con la oposición. Estoy brindándole y entendiendo que esa realidad existe. Por lo tanto, me veo en la obligación de oír
este mensaje de atender a los venezolanos que se encuentran en esta situación y extender el TPS. Pero para que se siente en el diálogo, le levanto sanciones. Es decir, el discurso es facilito. Bueno, pero ahora se la tiene que ver con el Reino Unido, porque la Corte Suprema ordenó que tienen que pagar las costas al gobierno chavista. Así que puede que el importe supere $1.000.000. Sí, pero no creo que sea por el dinero en sí, sino por lo que representa. No, fíjate, es que se va a pagar de la manera más ligera. De la manera más ligera para poder mostrar poder de gobierno. Sin queja alguna, no vas a oír una sola nota, una barbaridad. Van a decirle, podrá haber una nota interna donde diga Venezuela tiene que seguir pagando por las estupideces de la oposición. Es el pueblo el que paga las ambiciones desmedidas de Juan Guaidó y cada una de este tipo de pendejadas simplemente por una retórica vacía. Lo cierto es que el gobierno feliz de que le pongan multa y tener la seguridad de que las puede pagar todas y poder demostrar que tiene el poder. Porque el hecho de que me pongas una multa, mal que bien, me reconoce mi existencia y mis acciones como función de gobierno. Por más que no quieras darme el oro, no hay ningún problema mientras no se lo deja al otro. Tarde o temprano me lo vas a dar. Sí. Eso es lo que busca el gobierno, mantener ese flujo, esa constante y ese hecho de reconocimiento. Tú me puedes reconocer como una mala persona, tú me puedes reconocer como el que perdió el juicio, pero tú no le vas a dar el oro al otro. Entonces, perfecto. El oro sigue estando allí, a mí no me interesa que se lo deje al otro. En realidad, si me lo da, yo me lo voy a gastar. Entonces, guárdamelo ahí como una cuenta de ahorro. Claro, la multa no es nada. Absolutamente nada. Más bien, por absurdo que parezca, todo este tipo de cosas benefician, porque cuando le pones la multa, de una u otra manera estás reconociendo. Sí, existen. Entonces, para más, yo puedo ser gobierno y decirte, si quieres que te pague esta multa, tú tienes que descongelarme tal cuenta que me tienes en un banco. Se tranca serrucho y otro ratito. Perfectamente lo puede hacer. Esto tienen tranquilidad y el caradurismo para hacerlo. Entonces nosotros, por supuesto, tenemos en Inglaterra cualquier cantidad de dinero represado en cuentas de Venezuela. Entonces, sí, no te pago hasta que tú no liberes las cuentas. Hay una consultora energética, Rystad Energy, que dejó a Venezuela del top 10 de países con mayor reserva de petróleo. Ahora Brasil lidera el ranking en la región. Están Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Irak, Irán, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y China, por la cantidad de barriles de petróleo que están extrayendo de Venezuela. Sí, por supuesto, Venezuela hoy no debería ni siquiera de ser parte de la OPEP para lo que pone en el mercado. Lo que pasa es que no vas a sacar un fundador de la OPEP, pues, y aparte no puedes sacarlo como herramienta política. Entonces eso no va a suceder. Este, hay un punto que es muy importante con respecto a la oportunidad perdida, ¿no? Porque este fenómeno que estamos viendo hoy con la necesidad de energía que está viviendo el mundo es el reflejo de esta oportunidad perdida y es muy importante que el país lo entienda para que pueda comprender que todo lo que hizo Chávez y lo que hace el chavismo fue para la destrucción de Venezuela y la destrucción del venezolano. Si hoy nosotros estuviésemos con nuestra producción superando bastante como los 4 millones y pico de barriles. Frente a esta crisis energética mundial, hoy que Venezuela no puede formar parte de lo que sería un esfuerzo de Occidente frente al avance chino-ruso, que Venezuela no tiene cómo ser ese combustible que fue durante la Segunda Guerra para el esfuerzo aliado. Cuando Venezuela no está allí, no solo no está allí para ellos, no está para los venezolanos, porque la oportunidad de lo que sería la producción de esos 4 millones y pico de barriles. Y vamos a poner otro punto. ¿Ustedes se imaginan frente a esta crisis energética mundial que Venezuela estuviese produciendo y vendiendo urimución? Hoy estuviésemos vendiéndole la tecnología a cualquier otro país que todavía no lo hubiese comprado. Hoy estuviésemos vendiéndole urimución se pierde de vista la cantidad de países que estuviesen comprando frente al hecho desesperado que necesita el mundo de combustible, de energía hoy. Lo que estuviésemos colocando sería impresionante y totalmente fuera de control de la OPEP, porque la dimulsión no entra dentro de la cesta OPEP, no tendríamos que ponerle ningún tipo de freno. No, debemos recordar que eso es petróleo extrapesado, es decir,
Nosotros tenemos reservas de petróleo certificadas para cualquier cantidad de años. Es una cosa increíblemente absurda. Lo que hoy fuese Venezuela, colocando ese maná de energía en el mundo, cuando mañana, cuando llegue el invierno a Europa y el europeo sienta frío y en algún momento aplaudió a Chávez, bueno, esa es su responsabilidad, porque lo que se destruyó es lo que le pudiese estar dando calor en sus casas. Sí. Y ahora volvió a funcionar la refinería Amuayes, ¿no? Sí, Amuay es un complejo y parte de las refinerías se dañan casi que dentro de un ciclo, ¿no? Este, y la pones a funcionar a gusto. Tú sabes que hemos hablado mucho con respecto a la producción que paraste, pero la puedes encender en cualquier momento, es ese chorro que abres y cierras. Lo mismo sucede también dentro de las estructuras de la refinería. Dañas algo, pones lo otro. Muchas veces los daños son por un robo interno, sabotajes internos, o son daños específicos para poder decir, tengo que traer iraníes, tengo que traer bielorrusos para que vengan y le enseñen a lo que fue la segunda empresa petrolera del planeta cómo manejar sus refinerías. Que es lamentable, pero bueno, es lo que nos está tocando vivir cuando este tipo de gobiernos se apropian casi del continente. Eso. Y por eso siempre hay que ver esto con una visión continental, con una visión internacional. Entender que el chavismo forma parte de un proceso revolucionario, que ese proceso revolucionario tiene distintas identidades en todo el planeta, que hay un hilo conductor dentro de ellas que es el socialismo, que ese socialismo estructura un proceso de depauperación del país, depauperando al individuo, haciendo del individuo un bagazo. Entonces, cuando nosotros encontramos que la respuesta es tan sencilla como que la decisión individual, alimentando a la familia, alimentando a la sociedad, hace grande una nación, las sociedades tienen que terminar de comprender que todo este discurso que está nublando la identidad individual, que va matando la familia y que hace posible que el globalismo acabe con la identidad nacional y la estructura propia de la soberanía de esos países, la respuesta es tan sencilla. La respuesta es entender cuánto vale cada una de sus naciones. La respuesta es entender qué feliz son los tuyos, tu familia, dentro de una sociedad funcional, no una sociedad llena de nichos absurdos, de vacíos, de mezquindades, sino una sociedad que trabaje para el desarrollo de una nación. Noel, se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que nos digas la esperanza que siempre nos das a todos los venezolanos que te escuchan, eh, a mí que me siento un poco venezolana. Es tan importante cuando cerrás dándonos esperanza. Y yo creo, como siempre he dicho, la esperanza es Venezuela y la esperanza está en cada uno de los ciudadanos que entienden el valor y la necesidad que se siente en el fuero interno por paz. Nosotros necesitamos de nuevo tener un país viable y un país, en el caso venezolano, no solo viable, sino con una proyección impresionante para el desarrollo. Entender lo que vale Venezuela, entender el tamaño de la traición para poder identificar el camino correcto a seguir, comprender el daño que hace la estructura socialista, avanzar en un sentimiento, convertir de nuevo, hacer valer de nuevo el orgullo de ser venezolano. Cuando ese complemento se hace, cuando esa estructura se forma de manera vertical, se vuelve ese ariete, esa lanza, ese espacio que va acabando con todo lo malo y da la posibilidad para el desarrollo. Entender, mirar a nuestros hijos, entender la deuda gigantesca que tenemos con ellos, entender la posibilidad tan increíble que significa esta tierra y recordar que tenemos un glorioso pasado en el cual hoy tenemos que de nuevo limpiar. Tenemos que darle, mira, es increíble el daño que hace un proceso revolucionario. Por eso, si nosotros entendemos eso, lo que significa Venezuela, lo que significa el venezolano en el mundo cuando quiere hacer las cosas correctas, no solo ese país funcional, sino un país de primer orden, es muy fácil si se hace lo correcto. Que viva Venezuela. ¡Viva Venezuela!